Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy la bienvenida ya al curso de Administración Financiera 2. En este caso, pues vamos a iniciar con la clase número 1, que este es un curso extracurricular, según me indican. Bueno, las personas que están llevando este curso, pues vamos a ser un poco prácticos en el desarrollo del curso. Tenemos 45 minutos, como ustedes lo saben. En este caso, pues es el curso de Administración Financiera 2. Y de acuerdo al programa, vamos a dar con lo que sucede en la semana 1. Previo a eso, quiero darles alguna información general que les va a servir a ustedes para darse una idea de cómo va a estar eh, trabajado lo que corresponde al desarrollo y la temática en lo que corresponde al curso de Administración Financiera 2. Bueno, para que tengan una idea, si ustedes, cuando ustedes estén estudiando, se van a dar cuenta que en la plataforma van a ver algunos videos o van a estar los videos grabados en lo que corresponde al contenido de cada semana del curso de Administración Financiera 2. Por lo regular, la universidad pues trata de ir rotando a los docentes y en este caso creo que la persona que grabó los videos o las clases y que están en la plataforma no es la misma a la que está hoy frente a ustedes. Su servidor se llama Cristian Omar de León Rodríguez y voy a estar con ustedes en el desarrollo del curso de Administración Financiera 2. Ya lo voy repitiendo como más de 3, 4 veces, pero es para que no se les olvide. Bueno, y por otro lado, les voy a comentar así cómo se va a desarrollar la ponderación en lo que corresponde a esta materia. Para tomar los puntos de evaluación, se va a acordar que una parte proporcional a los videos que están en la plataforma van a ser ponderados en el examen parcial 1, 2 y final, y de igual manera en la otra parte se va a tomar de las clases presenciales virtuales, en este caso las que estamos trabajando ustedes y yo. En este caso, yo por lo regular trato de ir interactuando. Como no van a ser muchos alumnos, entonces voy a tratar de ir interactuando y ir platicando. Lo que más me interesa es de que ustedes traten de analizar bien la clase. No me interesa que se memoricen conceptos, sino que analicemos bien desde el punto de vista de nuestra profesión. En este caso es el curso de Administración Financiera 2. Pero les comento, para que ustedes tengan más o menos una idea, si el examen parcial va a constar de 20 puntos, posiblemente 10 puntos salen de preguntas de las clases que están en la plataforma y los otros 10 puntos de la clase que reciban con su servidor. De igual manera, en el caso de los trabajos, ahí sí es lo que yo les voy a estar enviando. Entonces, ojo con esto, 50% de puntos de las clases grabadas en la plataforma y 50% de lo que yo dé aquí en la clase. Más o menos esa es la ponderación que yo tengo entendido que se va a dar. Puede ser que vaya a cambiar, pero eso no quiere decir que ustedes no vayan a ver los videos de la plataforma, sino que al contrario. Entonces es importante que lo tomen en cuenta para que no vaya a haber ningún inconveniente. Bueno, entonces yo ya tengo la presentación del curso de Administración Financiera 2, la voy a transmitir para que más o menos podamos irnos dando una idea de qué se trata el desarrollo de este curso. Administración Financiera 2, FG 082 es el código del curso que ustedes tienen asignado, la semana 1, y vamos a iniciar con la síntesis de la administración financiera impartida por su servidor, Cristian Omar de León Rodríguez. Entonces aquí tengamos una idea más o menos de qué se trata el objetivo de esta clase. Vamos a iniciar con el tema que es el tema del es administración financiera. El tema de qué es administrar. Pues administrar es controlar, es llevar un debido cuidado en la utilización de lo que nos sea encomendado. Eso es administrar. Ahora, cuando lo relacionamos a la palabra finanzas, pues automáticamente viene a caer a nuestra mente recurso monetario. Entonces, si a nosotros nos dicen administración financiera, nos dicen en pocas palabras, por favor, utilice adecuadamente los recursos monetarios de la empresa, de las empresas, y en este caso lo podemos tomar también a modo personal. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos control de nuestras finanzas. Y como les dije hace un momento,
hablamos de la palabra finanzas, se refiere al recurso monetario. Y si bien es cierto, nosotros siempre llevamos contabilidad en nuestra vida, siempre llevamos control financiero en nuestra vida, siempre llevamos contabilidad en nuestra vida, siempre llevamos control de muchas cosas que a la larga nos ayudan a nosotros para el desarrollo de nuestra educación. Entonces, cuando nosotros aterrizamos en lo que es el contenido o el nombre de la clase, que es administración financiera, se nos va a hacer fácil acoplarlo a la vida cotidiana que llevamos. Lo único que, ahí se recuerdan, nosotros en la vida real administramos todo nuestro capital, todo lo que recibimos, porque lógicamente ese es el objetivo del ser humano. Nosotros tenemos metas, tenemos compromisos, tenemos deudas, tenemos objetivos y tenemos un montón de situaciones por las que tenemos que luchar y trabajar. Pero a veces nos dicen a nosotros, la felicidad la da el dinero. A veces es cierto y a veces no. Pero si nosotros nos aterrizamos en ese concepto, nos damos cuenta que si media vez nosotros tenemos dinero, vamos a poder solucionar nuestros problemas. Hablemos desde el punto de vista terrenal, porque alguien me va a decir, no, yo creo en Diosito y Diosito es el único que puede solucionar nuestros problemas y, y está en lo correcto y yo apoyo esa moción. Pero cuando hablamos de la administración financiera, es simple y sencillamente poder controlar los recursos financieros de una entidad. Entonces yo lo traigo a colación porque nosotros mismos también tenemos ese hábito. Lo que pasa es que no lo hemos detectado por ese lado. Y ahí vamos a ir practicando el tema. Pero en sí, el objetivo de la clase radica en que los estudiantes, como ustedes, comprendan lo importante que es la gestión de la administración financiera en las empresas. Por aquí lo vamos a ver desde el punto de vista empresarial, pero recordemos que yo voy tomando ejemplos de lo que hemos trabajado a modo personal. Lo importante que es, lo importante o la importancia que es el adecuado funcionamiento de la administración de los recursos financieros de cada empresa. ¿Por qué se vuelve tan importante nosotros enfocarnos en la adecuada administración y funcionamiento de los recursos financieros? Porque lógicamente lo que el gerente va a ver, lo que la junta directiva va a ver en el desempeño de nuestras actividades es que nosotros multipliquemos y produzcamos ese recurso. ¿Por qué? Porque también existe personas de que ese recurso lo hacen o lo utilizan indebidamente o no lo pueden utilizar y entonces ese es el problema. Y un ejemplo sencillo es, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de iniciativa privada, hacen dar cuenta ustedes que la iniciativa privada tiene un mejor control sobre los recursos. ¿Por qué? Porque lógicamente ahí está el capital propio, el capital de personas, el capital de sociedades, el capital de empresarios que desean seguir creciendo. Pero si nosotros lo relacionamos a la iniciativa pública, que en este caso, cuando yo les hablo de iniciativa pública, estamos hablando del Estado, lamentablemente los comentarios de ustedes ya los estarán haciendo mentalmente y ustedes saben cómo se administran los recursos públicos. Eso es lo que nosotros queremos evitar, sino que al contrario queremos darle forma al pensamiento que maneja cada persona, que independientemente para quién trabaje o dónde trabaje, su objetivo, su mentalidad siempre sea positiva y siempre sea de ir mejorando. Entonces, creo que esto es lo que nosotros vamos a tratar de entender en la clase del día de hoy y es de mucha importancia que podamos interrelacionarnos, que podamos comprender, que podamos dialogar, porque de esto se trata. Bueno, administración financiera. En este caso, cuando nosotros hablamos de la administración financiera, a aterrizar con la palabra completa, quiero que entendamos algo. ¿Qué son las finanzas y qué es la administración? Vamos a iniciar, pues vamos a hablar de las dos palabras y damos por entendido que ya en el objetivo pues lo traté de platicar, pero dice que las finanzas es la rama de la economía que tiene que ver con, que tiene que ver cómo se obtiene y gestiona el dinero. Era lo que les decía, recaemos en el paso o en el punto monetario. Y dice que es el conjunto de actividades que una persona o empresa debe llevar a cabo para la acumulación de la riqueza. Entonces, desde este punto de vista, cuando hablemos del rendimiento financiero, quiere decir que si yo a ustedes les doy un quetzal, ustedes deben de multiplicar ese quetzal y ya puedo hacer que lo mejor es de que ustedes traten de tener más que el quetzal que se les dio a un cierto tiempo. Y cuando hablo de cierto tiempo, tiene que ser un tiempo prudente. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces uno puede decir, bueno, usted me dio un quetzal y la obligación es de que traiga el doble del quetzal. Sí, pero dependemos mucho del sector en el que nos desempeñemos.
A veces hay economías en las que ese es el objetivo, duplicar ese capital, pero hay economías en las que no se puede duplicar, pero entre poco se puede ir generando un poco más, generar un 50% más, un 70% más. En algunas economías, como les digo, difícilmente se llega al 200 o al 100% de la ganancia. Pero al final, aterricemos que las finanzas, pues es la rama de la economía que tiene que ver cómo se obtiene el dinero y cómo se gestiona. Y ahora veamos la otra parte, que es la administración. Yo lo coloqué al revés por temas de espacio en la presentación, pero el objetivo era que primero fuera la administración y luego las finanzas. Pero la administración dice que es el proceso distintivo que consiste en la planeación, organización, ejecución y control ejecutados para determinar, lograr los objetivos mediante el uso de gente o de personas y recursos. Entonces, en este caso, creo que para todos los que en algún momento tenemos la oportunidad de poder administrar algún recurso monetario, lo que a nosotros nos interesa es poderlo distribuir correctamente. Desde ahí estamos amarrando la administración y las finanzas. Por ejemplo, los que en algún momento tienen alguna responsabilidad de hogar. ¿Qué es lo que sucede? Antes, cuando se era soltero, pues lógicamente todo el recurso monetario era para poderse divertir. Algunos pues pensaron bien o pensábamos bien y hacíamos un ahorro, teníamos un depósito bancario, lo cual nos servía para cualquier eventualidad. Pero se da la casualidad de que cuando ya cayeron los compromisos, pues automáticamente ese recurso monetario ya no se podía ir teniendo acumulado porque habían prioridades. ¿O qué pasa con las personas que en su juventud no lograron hacer absolutamente nada? Todo lo que recibían se lo gastaban. Por supuesto, como dice alguien por ahí, pues la juventud se disfruta, se goza porque ya no regresa. Pero es importante tener que pensar en el mañana. ¿Qué voy a tener para el día de mañana? Si lo vemos a modo personal, recordemos que tal vez ahorita ustedes, que son personas muy jóvenes, que tienen energías, que tienen una vida por delante, pero el único problema es de que el tiempo no se detiene y vamos hacia un futuro imprevisto que no sabemos qué puede suceder. Una enfermedad, una emergencia, debe prever ese tipo de situaciones. Y entonces ahí es donde se empieza uno a formar. Uno llega a tener familia, ya hay prioridades. Ya no alcanza para ir a alguna fiestecita de fin de semana, ya no alcanza para poder gastar en comiditas, sino que hay prioridades. Si hay niños, hay que pagar estudios, hay que pagar uniforme, hay que pagar materiales de estudio como cuadernos, etcétera. Entonces ya vienen las prioridades, vestuario, salud, en donde uno tiene que saber administrar lo poco o lo mucho que recibe. Entonces, una persona que logra controlar ese hábito del consumismo, ese hábito de comprar, de gastar, pues automáticamente está dando un buen paso. Y eso es lo que se trata a nivel empresarial, de que cuando una empresa le otorga a uno la administración de sus recursos, uno debe hacer una adecuada distribución, una adecuada administración y ver dónde se puede priorizar y dónde definitivamente no es necesario. Pero eso es algo que tenemos que tener nosotros bien claro y saberlo controlar, saberlo administrar. Entonces, la unión de las finanzas y la administración genera la administración financiera. Una es para poder planear, organizar y poder llevar un control, y la otra es para poder gestionar la multiplicación del dinero. Entonces, al final, nosotros obtenemos lo que es la administración financiera. Entonces, ahora veamos qué es la síntesis de la administración financiera. Entonces, la síntesis de la administración financiera es la que dice que se encarga de la planificación, dirección, organización y control de los recursos financieros de una organización, similar a lo que habíamos visto anteriormente. Esto aplica para empresas pequeñas, medianas y grandes. Entonces, al final, tal vez me faltó colocar algo aquí en el texto. Esto aplica para personas individuales y personas jurídicas, y dentro de ellas, pequeñas empresas, medianas empresas y empresas grandes o grandes empresas. Y la razón es porque entre más grande sea la empresa, más control debe de tener. Porque lo que pasa que ahí es donde uno no puede determinar hasta cierto punto, si no tiene un control, dónde se puede dar la fuga de algún recurso monetario. Entonces, eso es bien importante. Yo les ponía el ejemplo en algún momento algunos compañeros estudiantes que, por ejemplo, eh, vamos a hablar siempre de la gestión y el control, pero, por ejemplo, uno que trabaja en una embotelladora, porque este es un caso verídico, una persona que trabajó en una empresa, una embotelladora,
le pidieron por favor que maximizara y que viera dónde se estaba generando que el costo del producto se estaba elevando. Entonces, para que ustedes más o menos puedan tener una panorámica un poquito clara, resumida del caso, era que, por ejemplo, el costo de una botellita de gaseosa estaba oscilando en 80 centavos. Y el precio de venta, ese era el costo, y el precio de venta se estaba generando en alrededor de 1.20. Entonces le estaban generando una ganancia de 30 centavos solamente en producción. A eso había que agregarle los gastos administrativos, porque yo solo les dije costos, 0.80 centavos, y la estaban vendiendo a 1.20, quiere decir que estaban obteniendo alrededor de 40 centavos de utilidad. Pero eso había que restarle, por ejemplo, los gastos administrativos, los gastos de venta y otro tipo de gastos que, por decirles así, un número que me quiero imaginar, la empresa estaba generando, aparte de su costo, que eran 80 centavos, otros 25 centavos de costos administrativos. ¿Esto que generaba? Que hubiera una ganancia del 15%. Pero, ¿qué sucedía? Que entonces en la actualidad ya viene la globalización, la tecnificación, y resulta que salió otra empresa que vendía el mismo producto, similares condiciones, mejor presentación si lo queremos ver así, pero resulta que el precio era de 1.15. Y entonces, ¿qué hace la empresa o qué hacía la empresa de este compañero? Tenía que reducir sus costos, tenía que reducir sus precios de venta. Si la botellita la vendía a 1.20 y la otra empresa la estaba vendiendo a 1.15, tenía que igualar o en este caso mejorar el precio de 1.15 a 1.10, por ejemplo. ¿Qué sucedía ahí? Que estaba sacrificando su ganancia. Ya no iba a obtener un 15% de ganancia, sino tal vez un 7% de ganancia. Y eso aún generaba de que la empresa fuera a quedar al margen porque ya venía la competencia. Esta empresa presentaba mejor producto, mejor calidad, mejor promociones, etcétera, y entonces venía a absorber esa parte. Entonces a mi compañero le dieron la tarea de que viera dónde se estaba generando ese desvío de capital para poder mejorar el costo del producto. Hicieron un análisis y al final aterrizaron de que la diferencia era de 20 centavos con el comprador de materia prima. ¿Qué sucede ahí? 20 centavos. Entonces, si nosotros nos imaginamos un número, a ver, pongámosle un número así sencillito, 20 centavos. Yo se lo voy a poner así. ¿Cuánto pueden ustedes creer que producen en botellas de 750 ml una embotelladora? El producto, si eran 20 centavos de materia prima. Quiere decir que si el costo era 0.80, tendría que haber bajado a 0.60. Pero esos 20 centavos, ¿cómo se representaban? Si es que era, ustedes, yo les digo a ustedes 20 centavos, ustedes me dicen 20 centavos, ya no vale nada, ya no es nada. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros analizamos 20 centavos por la cantidad, por muy indiscreta que ustedes quieran a la semana, pongámosle al día. Empecemos por calcular cuánto se produce al día. Que si al día se produjeran 1.000.000 de botellas, 500,000 botellas de agua gaseosa por 500,000, 20 centavos por 500,000, eso me da 100,000 quetzales de ahorro al día. Pongamos que esas 500,000 van a ser a la semana, pues para que no sea muy exagerado. 500,000 botellitas de agua a la semana, se están ahorrando 100,000 quetzales a la semana. Por 4 semanas, automáticamente se están ahorrando 400,000 quetzales. Puede ser que ha sido medio millón de dinero que se estarían ahorrando por la compra de esa materia prima. Entonces, si nosotros no ejercemos un adecuado control, seguramente aquí hubieran pasado dos cosas. Primero, no se hubiera detectado dónde se estaba generando la fuga de ese capital, que en resumen yo les puse un número, 400,000 quetzales o a medio millón al mes. Si nosotros lo analizamos, 500,000 quetzales por 12 meses, de seguro estamos hablando de 6 millones de quetzales que se estaba generando de fuga. Digamos que esos 6 millones no los hubiéramos controlado. ¿Qué hubiera pasado en segundo plano? Que posiblemente la competencia nos hubiera absorbido porque nuestra ganancia se había sacrificado y había bajado a 7%. Porque así era, 7% de lo que estaba generando. De un 15
Por el nuevo precio de la competencia tuvimos que bajarlo a un 7% para sacrificar nuestra ganancia, porque teníamos 15 centavos de ganancia. Tuvimos que bajarlo porque el nuevo precio era creo que era nosotros lo estábamos dando a 1.20 y venía el nuevo precio a 1.15, teníamos que bajarlo todavía de 1.15 a 1.10 posiblemente. Entonces, ese problema era el que se estaba generando. Entonces se logró detectar la fuga de capital, se logró organizar, tener un mejor control sobre los procesos que se estaban generando, que en este caso era la compra de materia prima, que por alguna razón se siguió comprando con el proveedor y el proveedor le subió 20 centavos y nosotros no nos dimos cuenta y dijimos está bien y vino a pegar en el precio final del producto. Nuestra ganancia estaba siendo sacrificada. Y entonces en ese caso, pues ya lo pueden ver ustedes así, con números redonditos de 20 centavos, pudimos haber detectado que eran 6 millones los que se estaban perdiendo al año. Y con aquello de que pudimos haber quedado fuera del mercado, porque si no hubiéramos bajado el precio, nos quedamos fuera del mercado porque el otro producto hubiera estado avanzando. Entonces, en ese caso, pues hay que tener un poquito de cuidado y saber muy bien cómo se genera la administración de los recursos, tanto en personas, tanto en empresas, y ahí dijimos que empresas pueden haber pequeñas, medianas y grandes. Entonces dice que es imprescindible para el buen funcionamiento el desarrollo de cada una, para el desarrollo de cada una. Entonces, es imprescindible para el funcionamiento y desarrollo de cada una, estamos hablando de una adecuada organización y control. Quiere decir que es importante que nosotros tengamos un adecuado control, una adecuada administración de los recursos para que nuestras empresas puedan ser funcionales y puedan tener, como dijimos al inicio, poder multiplicar ese capital. Entonces ahora, solo un segundito, quiero ver. Ahí estamos. Quiero ver si logró venir alguien. Ahí estamos. Solo voy a ver algo acá que no me deja pasarla. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, la administración financiera estará presente en casi todas las grandes decisiones de las organizaciones, ya que a través de ellas se gestionará el funcionamiento de la empresa. Entonces, cuando hablamos en este caso de la organización, hablemos de una sola empresa. La administración financiera es importante en cada empresa, porque de acuerdo a la adecuada administración se pueden o se han tomado adecuadas decisiones para que pueda ser más rentable y más rendible la administración de los recursos de una empresa. Entonces, habiendo una adecuada administración, pues, lógicamente la multiplicación del capital se va a generar. Habiendo una mala administración, posiblemente las empresas vayan a quebrar y esto genere que haya desempleo, que esto genere que haya demanda de empleo al exterior y lógicamente esto también genera oportunidades para otras empresas que están esperando que una empresa quiebre para que puedan meter su empresa y poder ocupar ese espacio. Entonces es importante tener una adecuada organización para que esto genere plusvalía a las empresas que nos contratan. Características de la administración financiera. Dice que es coordinada y llevada a cabo por un gerente o director financiero. En este caso, pues yo creo que ese es el objetivo al cual a ustedes los ha llevado a llevar este curso, que pues tengamos la oportunidad de poder ocupar un espacio en algunas empresas que deseen optar por nuestra capacidad y en este caso dice que es coordinada y llevada a cabo por un gerente. Y un gerente o director financiero, no crean ustedes que nace de la noche a la mañana. Un gerente, una administración financiera se hace conforme el aprendizaje que va teniendo en la vida. Y así como ustedes están empezando en este momento a educarse, a poder tener una idea más amplia, un panorama más amplio de lo que es la profesión, pues lógicamente ya están ustedes escalonando. Entonces, de acuerdo a su experiencia, ustedes van a ir tocando puertas en algunas empresas les van a dar la oportunidad, algunas empresas no les van a dar la oportunidad, pero aquí es donde en las empresas que nos den la oportunidad, nosotros tenemos que demostrar ese colmillo de capacidad y tenemos que saber administrar los recursos y saberlos distribuir y saberlos multiplicar, porque ese es el objetivo de un gerente, cómo poder llegar a multiplicar e incrementar su capital, e incrementar su ganancia. Entonces, esta sería una de las características. La segunda, de acuerdo a ella, me dice que es una parte esencial de la economía, pues, lógicamente en todo el mundo, media vez hay negocios, ventas, compras, la economía se dinamiza. Entonces, es una parte esencial de la economía de la empresa u organización. Entonces, ya sabemos nosotros
que si nosotros vendemos, pues, lógicamente recibimos capital. Al recibir más capital, nuestra empresa sigue creciendo. Al seguir creciendo nuestra empresa, hay mejores oportunidades para nosotros, mejor estabilidad y siempre vamos a tener un trabajito del cual nosotros podemos tener ese sustento. Entonces es importante hacer bien nuestro trabajo. Su objetivo comprende estudiar, analizar y gestionar qué se hace con los recursos y cómo se pueden optimizar a su uso. Entonces, es lo que hemos venido platicando. La administración financiera de eso trata. Y es que, como les dije hace un momento, pues yo admiro a las damas en la forma de cómo administran los recursos, porque ellas hacen maravillas. Por ejemplo, yo me doy cuenta, por ejemplo, en el caso de mi madre. A ella se le da se le da, por ejemplo, tiene un billete de a 100 quetzales y va al mercado, lo multiplica. Va al mercado y cuando uno ve que compré esto, que compré lo otro, entonces es una forma de poder administrar. Aunque nosotros no lo tengamos claro, pero ella pudo haber visto dónde sus centavitos se multiplicaban de mejor manera. Que va con la tiendera de la esquina, que por ejemplo le pide verduras, pero las verduras se las están dando muy caras, va hacia el lado opuesto y ahí posiblemente le hayan bajado 20 centavos o un quetzal y automáticamente, ¿qué está haciendo? Multiplicando su dinero, generando. ¿Por qué? Porque está consumiendo, pero a la vez está ahorrando. Y eso es lo que uno busca. Pero por hablar nosotros con tal de no caminar o no meternos en estar, diciéndolo así vulgarmente, estar regateando, lo primero que hacemos es, me lo llevo. Y aunque sean 20 centavos, dice 20 centavos no es nada. Pero de 20 centavos en 20 centavos, ya se dieron cuenta ustedes cuánto ahorraba la embotellada, 6 millones de quetzales. Entonces, eso es importante que lo tengan claro. Otra característica dice que como herramienta de apoyo hace uso constante de la estadística y la matemática. Entonces aquí al final, matemática pues suma y resta y nosotros ya nos damos cuenta, después el ejemplo, comprar en un lado que te vale 80 centavos y en otro lado que te vale 50 centavos. Matemática pura. La estadística lógicamente es para poder hacer un análisis y un panorama más amplio. Otra característica es de que está presente tanto en pymes como en grandes organizaciones. Entonces, cuando hablamos pymes es pequeñas y medianas empresas y ya nos enfocamos a también personas individuales. Entonces, la administración financiera está en todos lados. Aunque nosotros no querramos entenderlo, está en todos lados, o aunque nosotros no lo tengamos muy claro, pero lo hacemos nosotros en nuestra casa, en nuestra vida diaria. ¿Y de qué manera lo podemos comprobar? Por ejemplo, ustedes podrán tener un vehículo y lógicamente yo les podría asegurar que en algún momento algunos nos podemos buscar donde la gasolina está un poco más barata. Y por ejemplo, yo voy a una estación y que el galón de gasolina está a 33, pero a 2 cuadras está a 32, yo les puedo asegurar que podemos ir al otro lado donde está 32 y si nosotros puliamos nuestro carrito y le caben, por ejemplo, 10 galones, ya nos estamos ahorrando 10 quetzales. Y entonces así es como se va generando la administración de los recursos. Bueno, función de la administración financiera. Dice que la función de la administración financiera, entre las más importantes, es determinar la viabilidad de las fuentes de dinero. En este punto, cuando nosotros hablamos de viabilidad, es donde fluctúa de mejor manera el dinero. Entonces, aquí en este caso, la viabilidad de las fuentes del dinero. ¿Y qué son las fuentes del dinero? ¿De dónde proviene? Si a nosotros nos hablan de una fuente, nos imaginamos un chorrito de agua y donde emana, donde sale agua. Entonces, si nosotros unimos la oración y decimos determinar la viabilidad de las fuentes del dinero, ¿dónde puede provenir más cantidad de dinero? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Esa es la función de la administración financiera, ver, tener ese ojo clínico, tener ese olfato, donde puede aplicar alguna buena idea para poder generar fuentes de dinero, negocios, productos, mercados, etcétera, etcétera. Eso es la administración financiera, donde puede poner algo positivo para que la empresa siga creciendo. Otro punto es analizar las oportunidades financieras que se presenten. Entonces se puede dar de que en algún momento exista algún negocio. A ver, les pongo un ejemplo. ¿Qué sucede si nosotros tenemos en nuestra cuenta bancaria, digo nuestra porque le voy a hablar desde el punto de vista de la empresa, tenemos en la cuenta bancaria de la empresa 1 millón de quetzales y resulta de que pues se nos da la oportunidad de comprar una maquinaria que nos sirve para producir? Esta maquinaria pues nos genera a nosotros producto del cual nosotros vendemos y del cual generamos ganancia. Pero esa maquinaria que tenemos no es nuestra. Esa maquinaria la rentamos.
Entonces, resulta que tenemos la oportunidad de que ya acumulamos 1 millón de quetzales y podemos comprar una maquinaria que nos puede ayudar y ya no rentar. ¿Cuál es la mejor postura que ustedes pueden analizar con este escenario? Tenemos una maquinaria que es rentada y tenemos, tenemos la maquinaria que está rentada y tenemos la oportunidad de comprar una maquinaria con el millón de quetzales que tenemos. Por supuesto, no nos vamos a gastar todo, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me dicen ustedes. Espérenme un segundito. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta operación? Alguien de seguro me puede decir, mire, si yo tengo 1 millón de quetzales, yo compro la maquinaria, pues sí que tenemos el dinero, lo compramos y ya tenemos nosotros acá nuestra propia maquinaria, no tenemos que pagarle a una empresa por estar utilizando su maquinaria. Esa puede ser una muy buena postura. Esa es una idea tentativa. Pero resulta que viene otro compañero y me dice, mire, fíjese que no podríamos hacer eso de primas a primeras. ¿Por qué? Porque tendríamos que analizar cuánto se está pagando por la renta de esta maquinaria. Esta maquinaria no es nuestra. Nosotros la tenemos como leasing, o en este caso la tenemos alquilada o rentada. Pagamos una cuota. Ah, pero ¿qué pasa cuando la máquina se descompone? Bueno, la máquina se descompone y para eso pagamos una cuota y que venga el dueño y el dueño la tiene que reparar, porque para eso se está pagando una cuota de la cual puede incluir todo ese tipo de repuestos. Y yo preferiría, en lugar de comprar una maquinaria, analizar cuánto estoy pagando por la utilización de esa maquinaria y cuánto puedo generar de rentabilidad al invertir ese millón de quetzales en capital de trabajo. Y entonces aquí es donde ya empieza la función de la administración financiera, a analizar qué me conviene más. Fácilmente nos vino a la mente, tenemos 1 millón, compremos la maquinaria. Pero también hubo otra persona que pensó al revés y digo, esa maquinaria yo por esa maquinaria mejor la dejo aquí, porque ¿qué sucede si yo compro una maquinaria nueva? Puede ser que me vaya a funcionar bien y voy a hacer una buena inversión, pero al poco tiempo hay que, bueno, no al poco tiempo, sino que desde ya hay que darle mantenimiento. Se va a depreciar. A un cierto tiempo la máquina ya se va a perder. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro capital, pues sí lo invertimos en algo que nos iba a servir, pero quizás se le va a encontrar mejor rentabilidad poder eh, ese dinero tirarlo a capital de trabajo. ¿Y eso puede hacer? Nos va a multiplicar más. Entonces, hay formas de poder analizar oportunidades financieras de las cuales ahí es donde ustedes, como futuros administradores, deben de saber tomar las decisiones y analizar qué nos puede convenir. ¿Invertimos o compramos? En este caso, invertir y comprar puede ser que sea lo mismo. Pero si nosotros invertimos o seguimos rentando, si lo quieren ver así, y es donde ustedes van a tomar esa decisión. Algunas personas pues, nos dicen, por ejemplo, si yo les hablo a ustedes de comprar una casa, ustedes dicen, ah, qué bonito, voy a comprar una mi casa y poco a poco la voy a ir pagando. Pero puede ser que venga otra persona y me dice, ¿para qué voy a comprar una casa si voy a estar pagando cuotas de 5,000, 10,000 quetzales? Y para pagarla a 25 años, y quizás a 25 años yo ni voy a estar vivo y no me voy a poder disfrutar la casa y le voy a dejar la deuda a mi familia. Y entonces aquí es donde entra el análisis, como les repito, financiero. ¿Qué me conviene más? Y entonces eso se lo dejo a ustedes para que puedan analizar. Presupuestar y proyectar las actividades de la empresa. Este es el objetivo de la administración. Bueno, tener un ojo clínico hacia el futuro y ver cómo nos va a generar la empresa. Por ejemplo, en la pandemia, yo no sé si algunos de tantos administradores financieros pudieron ver llegar esa pandemia y decir, el año 2021 y el año 2020 y 2021 no vamos a vender porque va a venir una pandemia. No, no hubo nadie que pudiera prever eso. De repente nos recordamos que en el 2020 estábamos a finales de año, no, 2019, sí, pues 2019 a finales, que era diciembre, fue cuando se dio el primer caso en China, por ahí donde fue donde se detectó el primer caso. A partir de ahí, ya en enero ya estaba la pandemia. Para Semana Santa me recuerdo que se cerró el país y ya no había salida. Muchas empresas quebraron, muchas empresas ya no pudieron continuar porque ya no había producción, ya no había clientela, ya no había cómo poderse movilizar. Sin embargo, aquí es donde entra el ojo clínico de un administrador, de un financiero que pueda ver más allá
a pesar de que la situación se está tornando difícil, pero tiene que tomar uno el riesgo, recortar presupuesto, hacer otro tipo de estructuras, otro tipo de análisis, poder proyectar, para poderse mantener en estos momentos de situaciones delicadas y no caer en la quiebra. Entonces ahí es donde una persona tiene que tener claro el conocimiento y poder dar esos pasos para poder saber tomar decisiones. Supervisar los impuestos que afectan a la compañía. En este caso también es importante. Yo me he topado con compañeros estudiantes que nos dicen, mire, pero yo para qué, si yo seguía administración, yo no quiero saber nada de contabilidad, no quiero saber nada de impuestos. Pero aquí es donde un administrador tiene que también poner su enfoque, saber qué impuestos afectan a la empresa, cómo poder saber dirigir a la empresa para que no afecte esa visión y ese ojo clínico de poder decir, bueno, para que nosotros paguemos impuestos, pero sin necesidad que afecten nuestros bolsillos, tenemos que hacer un buen análisis. Ese es otro ejemplo que les iba a dar. Por ejemplo, hay una empresa en la cual yo me desempeño, tiene la táctica, yo me desempeño en la rama inmobiliaria. Entonces, esta empresa tiene aquella situación, solo para que ustedes me entiendan, tiene aquella situación que le cobra, por ejemplo, al propietario de un inmueble, le cobra, por ejemplo, 100 quetzales de mantenimiento. Pero de los 100 quetzales, por ejemplo, si ustedes me pagan a mí los 100 quetzales, yo soy la inmobiliaria, ustedes me pagan los 100 quetzales, yo les tendría que emitir esa factura, una factura por ese dinero que recibí. Así tendría que funcionar la operación. Pero ¿qué sucede? Si usted no se consume los 100 quetzales, automáticamente no tendría que facturarlo todo. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que se va a consumir esos 100 quetzales, pero si en el momento no se los consume, no debería ser lo correcto. Porque al final, recordemos que en la actualidad se pagan los impuestos o una parte de impuestos, se lo voy a generalizar porque si me meto a esa área posiblemente los voy a confundir, pero una parte de impuestos o una rama de los impuestos que existen en nuestro país se debe y recae sobre lo que se factura. ¿Eso qué quiere decir? De que si los 100 quetzales los recibí, sobre esos 100 quetzales tengo que pagar un impuesto. Si yo facturo. Pero si no facturo todo, yo voy a pagar impuestos solo sobre lo que estoy facturando. Por ejemplo, ¿qué pasa si solo facturo 50 quetzales? Solo sobre los 50 quetzales voy a pagar impuestos. Y alguien me estaba preguntando, mire, ¿y qué pasa con los otros 50 quetzales? Cuando yo ya consuma esos 50 quetzales, puedo pagar los impuestos. Y es que hay una compensación entre compras y ventas. Eso es lo que quiero que tengan ustedes claro. Porque por lo regular, para poder evitar pagar tanto impuesto, esa es una forma de, ¿cómo se le podemos llamar? Una forma de alusión tributaria en donde yo no estoy evadiendo mi responsabilidad. Sin embargo, estoy buscando la forma más adecuada de que no sea castigada mi empresa y de que yo le pueda pagar al fisco lo que le corresponde. Entonces, el ejemplo que yo les colocaba, ¿por qué les dije que solamente iban a facturar de los 150 quetzales? Porque en la vida o en el momento gasté 50 quetzales y entonces cuentas son los que yo tengo que facturar para que se compense el IVA crédito y el IVA débito de 50 quetzales. Pero ¿qué pasa si yo gasto 50, ¿sí? Y facturo 100, tengo que pagar un impuesto sobre los 100 quetzales. Estoy pagando un impuesto adicional sobre los 50 quetzales más que facturé. Entonces, ese tipo de cositas son las que hay que ir viendo. Se los hablé de una forma muy general, porque yo sé que ustedes tal vez no podrán entender esa parte de impuestos, pero un administrador financiero tiene que tener también esa astucia para poder analizar qué impuestos son los que sí pueden beneficiar a la empresa y de qué manera poder generar una mejor administración. Y por último, la que más nos interesa, maximizar las utilidades de la organización. Entonces, en este caso, es importante tener esto claro. Bueno, yo sé que tengo entendido de que ustedes terminan a las 6:15. La clase empieza a las 5:30 y va a terminar a las 6:15. Por hoy voy a dejar acá la clase. Tuvimos tal vez un contratiempo, no estuvimos a tiempo, pero me dijeron que les grabara la clase, pero yo continúo la próxima semana y la próxima semana vamos a hablar un poquito más del tema. Espero que estén todos presentes y poder seguir adelante. Agradezco de antemano su atención y poco a poco vamos a ir entrando más en el tema y para que ustedes vayan entendiendo de mejor manera lo que es la administración financiera. Que tengan
una feliz tarde y feliz fin de semana. Muchas gracias.